Hola, 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 muy buenos días. Aquí estamos en la fauna sagrada. Ahí se oye un elemento de la fauna ladrar. Estamos en la divina fauna. Así se llama mi programa, nuestro programa. ¿Y de qué hablamos? Pues de lo que más nos gusta, de la poesía. Dicen que la poesía es la cenicienta de las artes. ¿Por qué lo dirán? Un librero me sacó de la duda, le dije ¿por qué? Y me dijo, porque hay tres tipos de libros, los que se venden, los que se medio venden y los de poesía. Me dice, ¿no? Entonces, será por eso que es la cenicienta. Bueno, aquí tenemos a mi izquierda a Rodrigo Suárez, el poeta invitado el día de hoy, su compañera Karina García Albadiz, Hola. si no me acuerdo, si no mal recuerdo su segundo apellido, que parece por allá de Albadiz. Granada, Albadiz, árabe. Acá Damaris Marroquín, nuestra querida amiga de El Salvador. Y aquí un servidor, José Luis González, de México, ahora radicado en California, el sur, me voy más al sur dentro de 3 semanas. En fin, estamos celebrando el libro de nuestro querido amigo, porque somos conocidos y amigos, no solamente somos conocidos, somos también amigos. Yo antes iba cada año a Chile, ahora tengo 2 que no voy, y siempre nos vemos, ya sea en Valparaíso, donde también tienen ellos un apartamento, su hija, y en Santiago. La República Ardiente, para empezar, hay una metáfora muy interesante, sobre todo poniéndola en el contexto de lo que pasa en el país andino. Arde Chile, Arde Chile desde hace rato. En octubre pasado empezó la gran manifestación millonaria de millones de gentes que al final de semana hacían una parada por allá en lo que ahora llamaron la Plaza de la Dignidad. 1 millón de gentes. Llega la pandemia y para momentáneamente, cuando menos físicamente, las marchas. Aunque ayer, que fue el aniversario del triunfo de Salvador Allende, hubo también manifestaciones en la Plaza de la Dignidad y, como todas las veces, salen los granaderos a apalear a los jóvenes. Entonces, bueno, felicidades para empezar por el triunfo de Allende hace 50 años. Les comentaba fuera de aquí del programa que estuve 8 horas ayer, toda la noche y hoy toda la mañana, 8 horas escuchando a los históricos del Partido Comunista y otras gentes del mundo hablando sobre este suceso, que fue un parteaguas. Un concuño me decía, un chileno, Allende tenía razón. Yo digo, bueno, claro, pero ¿por qué lo dices? Porque él puso el camino para llegar al socialismo por la vía pacífica. Y pues ahí tienes a Correa, ahí tienes a Evo, ahí tienes a Hugo Chávez, ahí tienes a Obrador, o sea, gente de izquierda que no ocupó hacer una revolución armada para poder llegar al gobierno, cuando menos, que el poder es otra cosa, ¿no? Pero yo quisiera darle la palabra, porque esto se queda grabado en Zoom, y después lo subo a YouTube y lo mando a Fapes y lo mandamos a los amigos y amigas. Quisiera darle la palabra ¿a quién? A Karina. Sí, Habíamos quedado que Karina va a vamos, presentar. estamos, la Carolina Salinas nos mandó un mensaje para entrar, así que le estamos mandando el enlace. Muy bien. Carolina. Muy bien, entonces vamos a esperar un poquito para que entre la amiga, que es la que hace los dibujos. Sí. Correcto. La Porque, grabadora. bueno, adelantando, mientras le damos la palabra a Karina para que presente a su compañero, pero vamos a esperar a que llegue la pintora, la dibujante, la diseñadora, La más bien, grabadora. Es grabadora. la grabadora, que no quiere decir, bueno, la grabadora, la que graba imágenes. Mm. Antes de eso, yo quiero decirles que la Casa Azul era la primera estación de este grupo que estamos ahora acudiendo. ¿Y por qué se llama la Casa Azul? Bueno, pues yo creo que porque la mitad del paisaje ahí en Valparaíso es azul, ¿no? Pues ¿cómo no se va a llamar la Casa Azul? Y el último departamento donde los vi, pues está ahora sí que en los andamios del viento, sostenido por el mar azul. Y aquí, por cierto, para poner el antecedente de lo que es ahora Páramo, la editorial Páramo, leo un parrafito de acá atrás para poder decir que era la Casa Azul. Dice, el poeta sabe que cuestionando la literalidad del entendimiento, construye un ser histórico, consciente, donde uno de los gestos más rebeldes en contra de este sistema económico y sus muchas veces parásita ideología de la literatura es subvertir el lenguaje que lo sustenta y desde ahí derribar el discurso del porteño que tiende a crear postales sentimentales con esta ciudad. Bien, ellos, cito esto porque precisamente esto es un ejemplo de lo que estoy diciendo.
ellos combinaron la gráfica con la poesía. Y de hecho ahora lo Sí, siguen haciendo en las nuevas ediciones de Editorial Páramo. sí, pues, Entonces, yo creo que Patricio Bruna tuvo mucho que ver con eso, porque él es el pintor, al menos del grupo inicial, ¿no? Original. Y claro, luego, y además como el Centro de Investigaciones Poéticas Grupo Casa Azul también tiene este tema como este gesto de seguir a las revistas latinoamericanas. Entonces ya, nosotros estábamos con la idea también de poder relacionarnos con seguir la revista Mauta, la revista Marcha, y en ese sentido las revistas latinoamericanas, por eso tenemos una revista que se llama La Botella del Náufrago, siempre fue la idea de unir arte y literatura, y no solamente eso, sino que partimos con filósofos, con sociólogos, con diseñadores. O sea, siempre pensamos que debería haber una transdisciplinariedad, que los poetas no debieran quedarse endogámicos, digamos, o sea, una visión endogámica solamente poetas, sino que necesitábamos un juicio estético, porque creemos en los valores literarios. No somos, en ese sentido somos modernos, no somos posmodernos. Creemos en el valor literario, en la evaluación, en la calidad de las obras, y por eso yo creo que había esta idea de que la imagen no ilustrara como lo veíamos nosotros, sino que hubiera grabado, hubiera pintura, cómo se podía recoger toda esa gran cantidad de creadores culturales que teníamos en Latinoamérica y que con rigurosidad siempre están trabajando. Entonces eso queríamos, que hubiera un recambio de los nombres, que ya no se escuchara Guayasamín, que no se escuchara Neruda, que no se escuchara a los que siempre nosotros escuchamos, ya. sino que los consagrados, sino que miles y miles estaban trabajando en distintos lados, en distintos talleres. ¿Cómo lográbamos recogerlo? Hacíamos un libro y lo poníamos ahí, lo usábamos como galería. Una estética en sentido general, por ahí escucho ese concepto, ¿verdad? O más amplio, una Claro. estética en un sentido más amplio. Claro, una poética en un sentido amplio. Es decir, para Correcto. nosotros la poética está en el ensayo, en la poesía, está en la novela, está en el grabado, en el arte en general, pero lo que nosotros perseguimos es ese trabajo riguroso. No estamos por publicar tampoco, creemos en los consejos de editores, creemos en el crítico, por algo somos eso, somos críticos. Así El es, qué 80 bueno. hecho abajo los críticos. Entonces, ¿cómo logramos poner los críticos de nuevo? Y estudiamos para eso, para construirnos Pon en el delante del crítico. espejo al poeta, ¿no? Y ahí ya empieza a criticarse. No, Aquí llegó Raúl Palacios, también salvadoreño. Aquí estamos, Raúl, con Rodrigo y su esposa Karina, que son ahora los hola, personajes hola. invitados para este círculo de poesía. Tu paisana Damaris también, aquí está, tú la conoces, la ves y le aplaudes cuando lees sus poemas. Además, Raúl, de escribir poesía, tiene la facultad desde muy niño de declamar poesía. Hay veces que la poesía, a ver, es para leerla hacia adentro o para leerla en voz baja. Hay poesía para eso y hay poesía también para poder decirla en voz alta, ¿no? Ujú. Todo tiene su, diríamos, su timbre. Ahora yo con Javier Villaurrutia, que lo leí hace mucho tiempo, decía algo así, cito de memoria, que todo es poesía, pero no en el sentido pandémico, general de la poesía, sino, decía, a ver, la arquitectura es poesía petrificada. La Mm, danza es poesía en movimiento. Y por ahí se iba nombrando todo el arte, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la estética, la creación del hombre en el sentido artístico, iba poniendo el nombre de poesía a todo y le decía, como lo estoy diciendo, me pareció muy, muy brillante eso, ¿no? La mm. arquitectura es poesía petrificada, ¿no? En fin. Bien, no llega nuestra amiga la grabadora. ¿Quieres que empezar ¿Logra a entrar? presentar a Sí. Rodrigo? Porque optamos porque Karina, pues presente a Rodrigo, pues ella es su compañera, aquí mejor que ella, que lo conoce, que lo presente y que nos diga, antes de darle la palabra al poeta invitado y que nos hable de su libro, que nos hable de Rodrigo. ¿Quién es Rodrigo Suárez? Karina. Mira, bueno, en general lo que yo quería más hablar, bueno, Rodrigo es un editor de nosotros, empezó con el proyecto Plexo América, que es un proyecto que nosotros tenemos de poesía y gráfica de 2 países latinoamericanos, pero además él empezó el 2013, más o menos con nosotros, y Ya. ya entonces ha sacado, ha editado, en el fondo se transformó en nuestro editor general. Pero en el fondo yo quería hablar más de la República Ardiente y para eso igual quiero leer porque yo creo que los textos son los textos, yo construyo textos, me gusta el texto como me queda y creo que no es lo mismo de una manera hablada.
Entonces, aquí dice, brilla agonizante república, usando un poco el epígrafe que usa Rodrigo en su República Ardiente. Dice así: hay chilenos cuyas historias personales muestran el entretejido de la cara invisible de la república, gracias a los cuales este país no mirará el futuro con ojos más críticos que los de hoy. Dentro de ellos, nadie distingue a Rodrigo Suárez Peñán, uno de los tantos poetas de este país que no forma parte del statu quo de los escritores, y sin embargo, sin ese prestigio ni autoritas, es capaz de hacer arder esta república. En un medio como el nuestro, enorgullecido por los 2 premios Nobel en poesía, prima el monopolio poético, y todo el apoyo, tanto estatal como privado, se concentra en un selecto número de consagrados, homenajeados desproporcionadamente incluso hasta después de muertos. De lo contrario, se le hubiera rendido homenaje a Efraín Barquero, Premio Nacional de Poesía, y recientemente falleció en Santiago sin pena ni gloria. En un medio como el nuestro, decía, Páramo Editorial considera que nuestro aporte al país es visibilizar el trabajo poético de los interminables Rodrigo Suárez, y qué mejor manera de expresarlo que a través de un libro, su primer libro, La República Ardiente, cuyos textos nos abren el camino hacia una poesía política. Durante el convulso 2011 conocí a Rodrigo a través de un contacto virtual que establecimos a propósito de la revista Botella del Náufrago del grupo Casa Azul. Ese año Chile estaba sumido en una de sus más importantes revueltas estudiantiles que ponían en jaque el sistema neoliberal, implantado en la dictadura, con el no al lucro en educación. Rodrigo se había separado hace poco, así que también afrontaba una crisis personal. Con profundidad filosófica, Rodrigo absorbió todo tipo de interrogantes sobre la situación política de un país que había guardado silencio por más de 3 décadas. Recuerdo las interminables conversaciones sobre el significado de la ética del poeta y de la cultura, la cual jugó un papel fundamental para derrotar a Pinochet y ganar la democracia, pero lamentablemente por ese mismo hecho, una gran parte del mundo cultural se dejó cooptar por los gobiernos concertacionistas al punto de suspender toda crítica, que es un poco lo que le pasa a México en este momento. Cuando estos partidos optan por profundizar las políticas neoliberales implantadas por la dictadura, lo que considero una traición feroz a la gran mayoría de este país, la que vive con menos de 500.000 pesos, la que se está muriendo por la pandemia, la que ahora sale en las estadísticas, una matria invisibilizada. Claramente todo este proceso de reflexión se lleva a cabo entre Valparaíso y Santiago. Todos los poemas están cruzados por ese tránsito. Al interior de nuestro grupo y de la mano de Ámbar, mi hija, estudiante de enseñanza media en ese momento, que durante el 2011 participaba de los largos 8 meses en toma de los colegios y liceos. Con mi pareja, Rodrigo, observamos los desalojos de los liceos y la represión hacia los estudiantes. Éramos parte de eso, o sea, no éramos los protagonistas, nuestros hijos eran los protagonistas. Vivíamos con el alma en un hilo porque trabajábamos en Santiago y andábamos de acá para allá tratando de sacar de las comisarías no solo a mi hija, sino a sus compañeros y compañeras, tensionados por la cierta posibilidad de abuso sexual y de poder que tenían los carabineros, que en ese momento como ahora transformaba a este país en un paraíso para los violadores. Dialogar con Rodrigo fue fascinante porque tenía una crítica implacable a los textos de mala calidad, y a la vez, con mucha parsimonia y ponderación, iba escribiendo y sintetizando los textos que publicamos hoy. Durante muchos meses compartimos lanzamientos de libros, pero claramente una de las praxis más transformativas a nivel humano fue la funa a la Feria del Libro Internacional de Viña del Mar que protagonizamos el 2014. Eso significó que Rodrigo investigara cómo funcionaba el campo cultural a nivel regional y nacional. Lo obligó a poner el cuerpo y luchar juntos no solo contra la Cámara del Libro, sino contra nuestros pares que fueron mucho más agresivos que la Cámara. Como poeta, como editor de nuestra colección Plexoamérica, como exiliado, Rodrigo iba firmando Brilla, agonizante república, y junto a John Robinson Jeffers, que de él es el epígrafe de su libro, poeta norteamericano cuyos textos se relacionan con la tragedia del mundo moderno y del destino de la humanidad, los textos de esta república iban incorporando referencias al paisaje, en su gran mayoría de la costa porteña, humedales, playas de Valparaíso, Concón y Cartagena. En estos momentos límites de un fuerte individualismo, el poeta es capaz en estos textos de sintetizar lo colectivo con pretensiones de universalidad, donde a través del paisaje unido a elementos cotidianos escuchamos hablar de la debacle de la red pública. Porque la verdad vierte en el paisaje toda la urgencia de la crítica a esta democracia tutelada o protegida, que no tenemos una democracia plena en Chile. Entonces, el paisaje ya no es el mayordomo de Dios que nos encadena a todo tipo de trascendencia. Los sesentistas, nuestros poetas sesentistas, ya habían hecho eso. Tampoco es solo el refugio lárico de nuestros poetas sesentistas.
Acá el paisaje es el vehículo para mostrar el trauma del desarraigo social y político. Arde el paisaje porque estamos llegando al fin de esta democracia, nos dice el autor. Mi poesía es inmanente, porque no pretendo predicar. Todas las imágenes religiosas no llaman a una trascendencia porque soy naturalmente ateo y entonces ocupo estas imágenes como herramientas. Trabajo una idea abstracta y la relaciono con un objeto concreto. Me importa que la imagen no quede volando de manera romántica, sino que caiga tiñendo lo cotidiano. Fin de cita. Chile se quebró con la dictadura, se volvió a quebrar en el pacto del 88 y se sigue quebrando con el pacto del 15 de noviembre pasado. Nosotros respondemos más a una crítica, o sea, a una izquierda más radicalizada, no a una izquierda institucional. El autor elabora los textos de la República Ardiente con anterioridad al estallido, y la coyuntura hace que su título se nos vuelva familiar, y los poemas parece que se hubieran adelantado a todo lo que vendría. La poesía irá adelante, siempre adelante, decía Rimbaud, uniendo la historia y la cultura. El exilio del poeta del 74 al 86 lo lleva a vivir en varios países de habla inglesa, y eso sale en los textos. Adquiere otros códigos y se enfrenta a otros sistemas educacionales. A la vuelta a Chile se enfrenta a la separación de sus papás y la muerte de Rodrigo Rojas de Negri, que es un caso emblemático, que es el caso del quemado, digamos, de acá en Chile. Entonces ahí se quema todo y vuelve a arder la República. Este exilio condena al autor siempre a ser un otro, a ese nunca pertenecer a ninguno de los mundos. Afuera es un sudaca, es decir, un no gringo, y al volver es un gringo en su propio país. Me falta el agua. Sin embargo, el autor nos señala: Chile nunca dejó de existir, era lo que hablaban mis papás, la radio Moscú, los cassettes grabados por los primos, los mensajes de voz. No hubo un corte con mi país por todas esas cartas enviadas. Gracias. Ya decíamos, en estos textos de este autor están cruzados con las ideas filosóficas del poeta, su visión crítica de la modernidad, no podía ser de otra manera, y una cadencia narrativa que suele darle una identidad propia a su poesía. Nos preguntábamos cómo escribir de la contingencia sin transformar el texto en un panfleto, porque veíamos puros panfletos, y sobre todo desde el año pasado, ya que en los poemas panfletarios encontramos un contenido social y crítico transformado en un mensaje directo que borraba el extrañamiento que debe provocarnos todo texto. Nosotros creemos en lo ruso, en la ostranenia, en el extrañamiento que te tiene que generar un poema. Algo no entiendes, algo es misterioso y algo no lo puedes digerir. Si puedes digerir todo, entonces como la comida rápida o fácil, ¿no? Aventurábamos algunas respuestas. En los textos movidos solo por las causas políticas no observábamos un desarrollo personal profundo que se ajustara a una expresión poética potente, y esto se traducía en que no hubiera un trabajo con el lenguaje. Por eso lo que leías tú al principio, ¿no? Para nosotros la revolución mayor es el trabajo con el lenguaje. Todo esto atentaba contra un buen texto poético que siempre revela y oculta algo. No solamente muestra, sino que también oculta, y pareciera que eso se nos olvida. Revela la dinámica de la construcción de su propia opacidad y oculta eso mismo, lo indecible del lenguaje. Todo lo contrario a un panfleto son estos textos. Recomiendo entonces la lectura del Manifiesto del Elector, que es uno de los poemas de la República Ardiente, una metáfora de la futilidad de la democracia fallida que vivimos. Esta es nuestra memoria, cuando estos textos me recuerdan siempre que hay que darle de comer al olvido, en palabras de Sebastián Salazar Bondi, y que, comillas, cito un verso de Rodrigo, que los olvidados permanecen en un lugar que no es la memoria, como justamente ya lo señaló el autor. Ahí está mi texto. Muy bien, pues acabas de presentar a Rodrigo con ese texto, muy bien, muy bien. Aquí llegó Galaxy, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Aquí estamos ya introduciendo el programa. Algo pasa con nuestra amiga Damaris que entra y sale, vamos a ver. Hey, Damaris, what's happening, Damaris? Bien, bueno, hay poetas benditos, hay poetas malditos, hay poetas malitos, hay poetas ateos. ¿En cuál de esas nos encontramos los que escribimos? Bueno, ya decía yo que el poeta es el primer crítico de sí mismo, decía Octavio Paz eso, el primer crítico del poeta es él mismo. Y hablando de Octavio Paz, ahorita me trajiste una idea aquí de que cuando hay un poema difícil, como Muerte sin fin, por ejemplo, de José Gorostiza,
pues hay quien lo lee con la musicalidad que tienen las metáforas, ¿no? Y es delicioso simplemente decirlo en voz alta, pero quien lo puede entender en el sentido estricto del término es un personaje como Octavio Paz, que va descifrando cada una de las metáforas y le da dando referencias, ¿no? De libros y de pensadores y de ideólogos y qué sé yo. Es como cuando vas a la ópera, si no sabes nada de ópera, pues escuchas nada más, ¿no? A las gorditas cantar o a los gorditos cantar y no pasa nada. ¿Quién interviene aquí? A ver, que no hable, que apague sus micrófonos. Dile a tu mamá que silencie el micrófono. Ah, ya, que silencie el micrófono. Ujú. Bien, entonces, por ahí vamos. Sí, yo también apunté esto. Cuando se escribe, los olvidados permanecen en un lugar que no es la memoria. Aquí empieza, ahora sí que la intriga, ¿no? Lo que tú decías. Un verso te sugiere y no tiene respuesta y bueno, ahí andas. La indiferencia es una tragedia mucho peor. Claro, ¿no? La República Ardiente de Suárez Pemjiam construye la recuperación de la memoria. Claro, los poetas recuperan la memoria histórica también y lo dejan plasmado. Son como profetas. Además, avientan el futuro y lo traen acá. Y es interesante. Yo he escogido un par de poemas que leeré después de que, obviamente, Rodrigo diga su palabra, ya sea leyendo algunos poemas de su agrado o agregando algo que le faltó decir a Karina. Nuestro amigo Rodrigo lucía hace tiempo, hace no sé qué tanto tiempo, una barba a la Hemingway. Y bueno, ahora se rasuró y está bien. Rodrigo, dinos, háblanos de ti, de tus poemas. Lee tal vez algún poema de tu preferencia. Yo tengo dos aquí, espero que no me lo ganes, uno de los dos que tengo. Adelante, Rodrigo. Hola, Luis. Bueno, ¿no? Un poco la reflexión, claro, ¿qué es la poesía? Y cómo se escribe. Eso es como una de las cosas como que son cuestiones a las que me enfrento cada vez que tomo el lápiz, ¿no? Ya. Porque, claro, nosotros tenemos una opinión bien fuerte, una crítica, ¿no? Hacia mucho de lo que se está produciendo o publicando en América Latina y en Chile en especial, ¿no? Y vemos, claro, como hay mucha poesía o textos, digamos, en verso que han perdido, ¿no? Se ha perdido un poco la lectura, ¿no? La lectura de los grandes poetas como Vallejo, García Lorca. ¿Mm? Entonces, hay como una suerte claro, de lo específico. Es muy difícil, esto es muy teórico, que es la especificidad de lo que es la poesía o la literatura en ese sentido. Y ahí, claro, porque en la literatura se entrecruzan muchos discursos, ¿no? Muchos contenidos, como políticos, sociales, ¿no? También históricos, reivindicaciones también, de parte de Tu poesía es una poesía feminismo. política, Rodrigo. Sí, pero no Pero en no el sentido, pamfletaria. Política, pero no no, pamfletaria. claro, no en el sentido de, por ejemplo, de una poesía, digamos, que está, digamos, mandando un mensaje, tratando de convencer, ¿no? a otros, que es lo que ocurre, digamos, ¿no? Mucho con esto, que son poemas en que abunda como la prédica o el slogan un poco, ¿no? Y en todo ámbito, ¿no? En político en sentido amplio, entonces, en el sentido de que tanto político como también causa, ¿no? Ecológico, étnico, feminista, etcétera, ¿no? Hay una suerte de considerar el texto como una arma, una Ariete. herramienta para, ¿no? ¿no? Para expresar un decir propio, algo que yo quiero expresar, ¿no? Y tratar de convencer quizás a otros de ese mensaje, ¿no? O de denunciar.
¿En qué contexto podríamos tener, por ejemplo, a los poetas que parecen predicadores, decíamos, como León Felipe, Benedetti y su historia del Éxodo, Ernesto Cardenal, que siempre dijo yo quiero escribir para que me entiendan? O sea, cuando hace su poema sobre la Marilyn Monroe, cuando empieza a hablar del universo. Entonces yo creo que son diferentes categorías de poesía, pues. Lo decía al principio de Sí, pero mire, no esta estaba charla. pensando en, claro, no estaba pensando en tanto en Cardenal ni nada, sino hay una gran masa de personas que están escribiendo, que no son consagrados, no son los que nosotros conocemos, digamos. Unos poetas menores. Claro, pero esa carga, digamos, está siendo publicada, está siendo como avalada, ¿ya? Y a nosotros no nos parece tan bueno eso, Claro, ¿no? bueno, quien tiene Claro, porque una mente educada y ha leído kilómetros y además entiende qué es la crítica literaria, pues uno que es un poeta amateur se acerca con miedo ante la crítica de gente como ustedes comprenderán, ¿no? Porque sabemos que sí, pues, tienen todas diríamos, las circunstancias estudiadas. ¿Sí? Y sin pero embargo, a ver, sí, no es tan, no es que, nosotros no abordemos de una crítica desde, digamos, del conocimiento académico, ¿no? no, Sino no, de tratar de entender y realmente hacer una búsqueda que sea como sentida en ese sentido, valga la redundancia. Que sea honesto, claro. porque eso es una problemática que nosotros vemos, ¿no? Hay mucha gente que quiere, o sea, es válido en ese sentido, pero yo creo que hay un problema en, eh, en, ¿cómo se llama? En apoyar o en avalar, ¿no? Una producción poética y literaria que tiene ciertos rasgos, digamos, tiene esos límites, digamos, ¿no? ¿No? Y yo creo que Ahora, hay reglas un para problema del escribir no las hay, límite. ¿no? En ¿Mm? el sentido estricto. Por ejemplo, a Jorge Luis Borges, sus alumnos decían, maestro, maestro, díganos un libro para poder hacer poesía. Y él les decía, no, es muy lejos eso. Ustedes, a ver, saquen lo que sienten y escríbanlo. Y ahí la poesía van dando, pues. O una amiga poeta de Tijuana, Elizabeth Casesus, ¿qué pasa con tu libro? Me dice, pues ahí está, pero todavía no lo saco, todavía no está bien. No, tú sácalo, que la crítica te haga pedazos y así vas aprendiendo, ¿no? Entonces, un poco es eso. El miedo, por ejemplo, la amiga que estuvo acá la semana pasada, ha estado 2 veces, la maestra Ruth, también máster en literatura. Él decía, cuando acabé de leer a Lorca, ya le perdí el miedo a escribir. Fíjate, el miedo a escribir, o sea que tiene su prurito esto de escribir, no es, claro, mi hermana ha escrito siempre poemas románticos y ahí está el libro también sin publicar, ¿no? Y bueno, hay algunos muy buenos, algunos poemas muy buenos, pero entonces esto es también parte de que no todo lo que se hace es maravilloso. Llega un momento de la eureka que encuentras, ¿no? La inspiración conjugada con la emoción, desde luego, y con la inteligencia, porque un poeta no es un débil mental. Un poeta maneja la palabra, maneja los sentimientos, las pasiones, y entonces de diríamos, variedad de elementos se hace la poesía. José Gorostiza decía que es un científico el poeta. ¿Cómo? ¿Cómo un científico? Sí, él analiza categorías muy profundamente. ¿Cuáles son esas categorías? El amor, ¿no? El desamor, la muerte, la vida, a la justicia, en fin. Así es que, ¿por qué no nos lees un par de poemas, Rodrigo, de los que más te gusten? Sí. No, para terminar un poco, no, un poco, eso es lo que estamos buscando. O sea, volviendo un poco al tema de la poesía política, es que nosotros estamos, o sea, en mi escritura, ¿no? Yo trato de como unir, ¿no? El contenido, la expresión, un poco la crítica social, la realidad vivida, digamos, pero desde una perspectiva, ¿no? Personal, Claro, ¿no? No desde un punto de vista, digamos, ¿no? De una cierta ideología que me está diciendo, no, hay que criticar este otro, ¿no? Entonces, y nunca renunciando, digamos, ¿no? A la creatividad en el lenguaje, que claro. eso es una cosa muy importante, ¿no? Claro, como tú dices que no hay que tomar estas categorías, pero analizarlas, darlas vueltas, ¿no? Trabajar con ciertas metáforas, con ideas, ¿no? Y eso es como el trabajo que tiene que hacer el poeta,
Claro. Bueno, los compañeros que están aquí presentes también recibieron tu currículum y recibieron tu libro de poesía. En su momento ellos van a participar también, pero a mí me encantaría, yo creo que a ellos también, escuchar, leer 2 o 3 de tus poemas. Y luego ya entraríamos a leerlo a nosotros, los que hemos escogido, si acaso escogieron alguno, Damaris o Raúl, o su opinión sobre lo que han escuchado, sobre lo que leyeron, que les mandé. Generalmente invitamos a un poeta y mandamos por delante su hoja de vida. Y si no podemos mandar todo su libro, por cierto, muy acertado eso de mandarlo o sea, tenerlo editado en la web, porque así es muy sencillo mandar todo el libro completo y leerlo, ¿no? Y así no estar ante desconocidos, sino gente que ya la conocemos. A ver, Rodrigo, dinos tu palabra en poesía. Ya, este se llama Mausoleo. Dice: como tantos otros, fuimos al combate, con cuchillos de cocina que afilamos en la nieve. Las noches eran de luna vacía y los días de hielo quemado. Me entristecían más los cuerpos de los tordos sobre el blanco que la sangre, las heridas polares de los conscriptos. ¿A qué venía tanto invierno, tanta orden de marchar y no rendirse so pena de fusilamiento? Si la pega la hicimos bien. Ahora la nieve tapa nuestro parque, el que proyectamos para el descanso de los héroes y el esparcimiento de las familias, donde encontramos lugar para esconder los que sobran. Nos prometieron primavera, pero aquí estamos de nuevo. Bien. ¿De otro? Sí, claro. Me decía Karina que ahora en la cuarentena que estuvieron ahí por la pandemia, pues se abocaron al libro, ¿no? A que, pues, diríamos, hacer las últimas correcciones, ajustes, etcétera. Que es lo que yo voy a hacer con ese ejemplo ahora en estos 9 meses que me voy a Ítaca para sacar mi libro, ¿no? Les decía también la otra vez, ya me dio envidia, de la buena. Adelante, Rodrigo, que sigue. Ya, listo. Este se llama Paso Fronterizo, se llama. La frontera, la estepa donde el caminante resulta un atravesado terminal. Un punto falaz del horizonte. De cerca, él trae los zapatos en la mano. Cuelgan de los cordones. La chaqueta, en un gesto de galán, inútil, sobre el hombro. Trepa las piedras, la arena herida. El musgo es erizado y seco, se desgrana cuando repone el peso del cuerpo. Pierde el equilibrio. Lo estoy mirando. Jadea. Enfoco el lente. A contraluz y de cara al viento, no se percata de que estoy. Solo tengo que esperar y me ahorro la bala. Ya no respira. El sol neutraliza su impulso de llorar. El país se hunde a sus pies. Bien, Rodrigo, yo tengo aquí para seguir con esto de las fronteras. ¿Hay manera de llegar a las fronteras de un país de mentira? Si los mapas están muertos y olvidados en la escalera del archivo central, si ya no puedo entrar a la oficina de partes, si las notarías cerraron puertas, ¿qué ha muerto? Yo trepo solo por las alamedas, el día y la noche se suceden, los relojes no marcan la hora, incluso los pájaros olvidaron cómo posarse en las ramas y caminan perdidos entre autos. La gente que conocía ahora se resguarda del frío, durmiendo bajo los techos de un mall, y el ejército reparte pan y leche a los niños. Las sirenas suenan cuando hay incendio, pero no hay nadie para manejar las bombas. Las casas permanecen encendidas por días hasta que se apaguen solas, como las velas. Si hay viento, el fuego agarra muchas cuadras de techos débiles, árboles de jardín que seguro estaban secos hace tiempo. Poco a poco, el rostro se llena de marcas. Abandonado a las higueras y los ceibos, el asfalto se deshace, las losas se agitan, rompen y hacen tierra hoja. Me siento en un banco a su sombra. ¿A descansar? No sé. Tal vez sirva de algo detenerse, no pensar en los trabajos humanos, en el quehacer. Hace poco tenía dónde comprar menestras, pasear mi perro, ayudar a un vecino a subir la escalera. Tenía cómo olvidar. ¿Y qué hacer?
La República arde. Algunos dirán en los libros de historia que el hombre se convierte en lobo del hombre, pero aquí la indiferencia es mucho peor. Vendrán los camiones aljibes con agua limpia. Haremos cola, abastecernos mientras los bombardeos prosiguen. Aquí se me corta. Acordando en las aulas. En las aulas, en los despachos donde se fuman pipas hechas con los desechos de una orquesta. Hay hombres que sabrán cuidarnos. ¿No fuimos cómplices de un golpe, acaso? Jolgorio de corto alcance. No temas, cariño, las armas nos salvarán de nuevo. Me pareció muy hermoso este poema, por eso lo escogí. La República Ardiente es otro que escogí también, pero bueno, yo quiero dar la palabra a mis amigos, que no se queden callados, tenemos todavía tiempo. Raúl, Damaris, su opinión. Aquí estamos conjugando, sumando poetas y amigos, y algún día tenemos una constelación de ellos y haremos un encuentro mundial de poetas, así, vía Zoom, para no contagiarnos con los besos y los abrazos. ¿No escogieron ningún poema? A ver, aquí el salvadoreño, como buen caballero, encarrila a la dama, claro, parejo. Dinos, Damaris, ¿qué opinas del poeta? No se vale opinar mal, obviamente. No se vale hacer crítica. No, hay que criticarlo también. A mí me pareció que es un buen poeta. Hasta ahí. A ver, adelante, Damaris. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí. Ok. Bueno, la verdad que no cumplí muy bien con mi tarea porque he tenido una semana terrible, una semana muy llena de trabajo, con calificaciones y bueno. Maestra. Sí. A los maestros se nos satura tanto el tiempo, ¿verdad? Y viendo ahí cómo recuperamos algunos de los niños. Así que, pero por lo que alcancé a leer, primero pues un saludo para ellos, ¿verdad? Para Karina y para Rodrigo. Un gusto conocerles, ¿verdad? Aunque sea por este medio, pero qué bueno que lo tenemos también, ¿verdad? Que por este medio nos podemos conocer. Sí. Y pues saludos, Raúl. Y a Patricia, pues que no la miro por aquí, pero bueno, me imagino que ahí está. Y a ti, José Luis, gracias por la invitación, que me ha costado llegar a la casa para poder estar a tiempo. Pero bueno, según lo que he leído, pues lo que escribe Rodrigo, me gusta mucho porque habla mucho de lo que es la realidad que vivimos en el mundo, ¿verdad? Hablando de las fronteras, de las guerras, bueno, tomando en cuenta tantas situaciones que se dan, y qué bueno que el poeta pues profundice en eso, se adentre en eso para poder de una manera lanzar nuestro mensaje, ¿verdad? Como poetas, como escritores, lanzar esos mensajes que necesitamos todos, que necesita la gente, ¿verdad? Y es bueno. Y me encontré un poema por aquí que me llamó mucho la atención, que se llama El hambre. El hambre nos trajo. El hambre nos trajo el hambre. ¿Cuántos somos en el lobby de la ciudad? Es la ciudadela de las letras, una escritura garrapateada en el atlas. Rutas, pasajes, túneles a solas, la ciudad es nuestra. Un refrigerador repleto, despensa del candado roto. El hambre los trajo. Cayeron sobre los árboles, las plantas, los jardines. El forestal es un peladero. Ahora carece. Creo que empezó por aquí la musiquita. Adelante. El hambre los trajo. Cayeron sobre los árboles, las plantas, los jardines. El forestal es un peladero. Ahora carecemos de puertas. Se las comieron hace 3 días. Luego les entregaremos los muebles. Alguna vez Santiago fue hermosa. ¿No quedará un espacio recortable en la memoria? El mapa desaparece. Los códigos mueren devorados. Los asados, los hijos al colegio, la línea 5, el bautizo aburrido, las sopaipillas pasadas en invierno. Alguna vez la ciudad fue. El hambre nos trajo. Comemos de todo, menos carne.
Bien, ese Eh, poema es muy bonito también, claro que sí. sí, Y bueno, sí, yo ahí eh, he ido a Chile seguido, entonces ahí me consuena Santiago y que la ciudadela de las letras, pues para mí es Valparaíso. Siempre bromeo con esto, a veces no sé si les gusta que yo diga esto, pero yo lo digo de todos modos, que en Valparaíso hay tantos poetas como perros callejeros. Tú tiras una piedra y le pegas a un poeta de seguro o a un perro. ¿No? Sí, hay como Entonces, 8.000, ¿cuántos? 8.000. ¿Cómo le hacen para sobrevivir? Esos perros viven de la caridad pública, o sea, no tienen dueño. Sí, Entonces, es obviamente no, no los baña nadie. uno de los Aquí, lugares en el mundo con más perros callejeros. bien. Sí, Eh, incluso hay gringos que vienen y adoptan, se los llevan Sí, para allá. hay gente que adopta sí, perros. bueno, pues hay que ir a adoptar un perro al paraíso. Yo preferiría ir a adoptar un poeta para que me dé línea literaria. Oye, qué Bien, linda bien, la bien. lectura, qué linda la lectura y el tono de Sí, voz fíjate que diferente. no es lo mismo leer un Muchas poema para gracias. nosotros mismos cuando está en la voz de alguien, ¿no? Es ¿Algún otro poema, diferente, Damaris, o le cedemos la palabra a Raúl? es bonito, bonito. Damaris tiene algo más ahí. bueno, sí, sí, tengo uno que se llama Los Caminos del Pan. Ya. Déjame Dice. que voy a grabar. Ok. Sí. Espérame un poquito. Sí. Un paréntesis de 2 minutos. Quiero captar esa forma de leer que dije. Me avisa. Sí. A ver, te dice Karina, ¿qué horas? Sí, ahí estamos Ok. esperando a Rodrigo que vuelvan. Ok. Bueno, aquí nos dejó plantado Alejandro. Ay, Por que se razones siente mal. tuvo que tener. Yo también estoy aquí mandando música. Bien, esto sucede en todas partes, o sea, es parte del Zoom. Después se edita. Sí, además lo edito, claro, para subirlo luego. Ok. Sí. Bien, ya. Ahí. Sí. Adelante. Sí. Ok. Dice Los Caminos del Pan. Observa la miga que desechamos una mañana, cualquiera, sonsacándola con el pulgar al abrir una marraqueta. Por las calorías, qué absurdo. Qué enguata, qué engorda. Si la corteza es más peligrosa. Abuela, ahora que vengo a enterar, después de 16 años fuera del país, viendo un matinal de TVN, el trigo marca su historia simbólica entre los compatriotas. El pan chileno, entre los mejores del mundo, se echa de menos. Llegan historias de contrabando. Mi viejo, ¿cuándo volvimos? Mandó fotos a Washington DC, comiéndose un lomito palta. Le envió un pan envuelto en aluminio para que llegara fresco al amigo que dejó atrás. Antes era posible hacer esas cosas. Antes era más fácil conseguir pan. Los desayunos son de perros sucios, con cereal de chocolate en el hocico, de imanes con la cara de Salvador en la puerta del refri. Tengo un vinillo de Quilapayún, comprado en Alemania Occidental, pero no el tocadiscos. Y la radio, ¿quién escucha en la mañana ya? ¿Quién ya piensa en esa historia? ¿Quién recuerda? La alacena está repleta de gorgojos. Bien, muy bien. La poesía habla por sí sola. Damaris, muy bien. La interpretación muy bien, porque no Sí, es de verdad. declamable, es leída. Esa es la diferencia a Es veces, ¿no? leída, ¿verdad? Yo me he acostumbrado a eso y quizás por eso no le di la Bueno, entonación que debía darle. Pero bueno, pero la verdad es que tiene un gran mensaje, ¿verdad? Tiene mucho mensaje este escrito que a mí me deja perpleja, ¿verdad? Porque creo que son situaciones que pasamos en estos países que vivimos estas situaciones tan difíciles, ¿verdad? así es, Y Damaris. que se nos van quedando algunas cosas, esos recuerdos, esas cosas que antes hacíamos tanto y que hoy ya no podemos hacerlo, ¿verdad? Claro. Es Bueno, aquí nos llega manda un al corazón mensaje. eso. Nos manda un mensaje Alejandro. Dice, oye, no se está escuchando. Bueno, sí se está escuchando. Tu teléfono debe tener algún problema, Alejandro. Acá yo estoy monitoreándome en la tablet, fuera del sistema. Me fui a Facebook y ahí puse mi nombre y ahí está llegando Raúl Palacios para decirnos su palabra.
Don Raúl Palacios además es reportero, tiene un programa que se llama La Hora de Raúl Palacios en una radio que se llama La Plática, que dirige nuestro amigo común Luis, también de allá mismo, del Salvador. E entrevistó a este individuo, Raúl Palacios, nada más y nada menos que al expresidente de El Salvador, al tal Funes, y muy bien lo hizo. Aquí está caminando a su auto porque seguramente no hay la suficiente atmósfera y silencio ahí en casa, y seguramente, no, se fue a otra casa. Bueno, ahí nos dices cuando ya llegues, Raúl. Bien, es bastante alentador tener aquí a estos personajes de Latinoamérica, la patria grande, la patria grande. Hay traidores como el Guaidó, que no solamente están atentando contra su propia patria chica, sino contra la patria grande. Pero afortunadamente ya va a haber elecciones en diciembre, si no estoy confundido. Y cuando pase eso, bueno, pues habrá Venezuela para rato. Claro, también hay muchas ideas encontradas. Hay que enterarnos, hay que hablar con los amigos, hay que hablar con el cuerpo de Cristo, allá donde las heridas, para enterarnos. Cuando a mí me decían, no, Cuba acá, Cuba allá, yo he ido 2, 3, 4, 5 veces a Cuba y hay que ver cómo prosperan los niños y la juventud. Tienen todavía 2 dígitos nada más de las muertes por el virus. 2 dígitos, 97. Y cuando digo eso, la gente acá de derecha, alguna dice, es que nadie va para allá. Entonces yo digo, a ver. Las entradas, las divisas para Cuba principalmente son por el turismo. No me digas que no va gente para allá. Ahorita no va gente porque le cerraron el aeropuerto, obviamente. Bien, bueno, estamos esperando que se acomode nuestro amigo Raúl, si tiene algo que decirnos, si no, que calle para siempre. Raúl, ¿tienes algo que decirnos? Sí, tengo algo que decir. Adelante, hermano, adelante. Lo primero que tengo que decir es que siempre mi agradecimiento profundo a que me invites a tu programa. Es un verdadero privilegio para mí, no me canso de repetirlo. Sugerir, Damari ponga su teléfono de forma horizontal para ver mejor su imagen. A nuestro amigo y a nuestro invitado, mejor dicho, tu invitado especial. Nuestro invitado. Mañana. Según lo que he venido escuchando, como que es una pareja que hacen pareja, pues. El señor el poeta invitado estaba leyendo su poesía. Tú sabes que he tenido igual que Damaris, he tenido un tiempo bastante ocupado a raíz de esa entrevista que se realizó el día jueves, pero ayer estuve leyendo algunas cosas sobre el señor Peñam. Y lo que yo he observado en lo que leí sobre él, es que, vean, todos los poetas son algo muy especial, son muy singulares, son como las huellas digitales en los dedos. Cuando escribimos algo, cuando publicamos algo y lo damos a conocer, se logra de entender que tiene cada uno una forma muy especial de poder expresar la poesía. No es tan fácil interpretar al señor Peñam. Y justamente yo quería leerle uno de los poemas que no estimo que son muy fáciles como para que él nos diera una explicación. Lastimosamente, cuando uno está de invitado en un lugar, yo estoy invitado en la casa de mi hija y de emergencia ella tenía que ocupar, porque tiene su negocio y tenía que ocupar la computadora, y yo estoy desde mi teléfono, no puedo estar al mismo tiempo no tengo la lectura conmigo, pero quizá más tardecita en el momento en que vamos desarrollando la charla pueda yo leer un par de poemas que me interesan. ¿Por qué? Porque veo que hay una combinación allí entre otra persona que se dedica a las artes plásticas, Carolina Salinas, me parece. No tiene puesto ilustra los poemas del señor Peñam. Y eso es bien interesante, que 2 artistas se junten y publiquen. Alguien expresa su pensamiento poético a través del texto y esta persona trata de interpretar ese pensamiento y lo transforma de alguna manera dentro de lo que ella concibe, el concepto gráfico que ella quiere darle. Y me parece que han hecho una buena pareja el señor Peñam con Carolina Salinas. Diga, señor Peñam.
Sí, solamente una aclaración. En este sentido, no fue así el trabajo en este caso. Son independientes en ese sentido. En la gráfica, y eso es lo que tratamos de hacer, la gráfica no fue hecha, digamos, en base a los poemas, ni los poemas en base a la gráfica, sino que fueron como yuxtapuestos. Eso es como yuxtapuesto, digamos, en ese sentido. Entiendo. Bueno, Sin embargo, siempre la única diferencia con lo que yo estoy manifestando quizás sea cortar ese lapso en el sentido de que ella está expresando en su forma gráfica lo que usted está expresando con el texto. Claro. Y eso es independiente, Sí, pero se ajusta Estamos de alguna manera. Yo no sé quién escogió las imágenes o quién escogió los versos, o si ambos se pusieron de acuerdo para realizarlo. Lo importante de esto es que yo estoy viendo que se manifiesta el don artístico de cada uno en su expresión que quiere manifestar. El uno en las artes plásticas y el otro pues a través del texto en la poesía. Y sí, como Claro, porque... estos programas que realiza José Luis son programas dedicados a la poesía, pues entonces lógicamente el sujeto de nuestro programa de hoy siempre va a ser la poesía y usted es el sujeto de la poesía. El otro solo es un corolario o una parte que lo estamos semejando con su trabajo poético. Pero para mí, en lo personal, dígame, señora. Carolina. Disculpe, señora. ¿Sabes qué, Raúl? Mira, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros siempre veíamos que funcionaba lo que dices tú, es decir, el texto, el principal era el texto, y muchas veces el poeta pedía al gráfico su obra artística, o la obra artística terminaba ilustrando y siendo, como dices tú, un apéndice, un corolario, ¿no?, del texto. Pero no, aquí nosotros quisimos dar vuelta, es decir, nosotros para todos nuestros textos tienen gráfica, siempre tienen gráfica, y generalmente son de otro país que no sea Chile, o dos países, Colombia, Venezuela, Venezuela, Chile, Uruguay, Argentina, pero siempre dos países latinoamericanos que dialoguen. ¿Por qué? Porque creemos en una poética en sentido amplio, en donde las calidades de Carolina Salinas, en este caso, la calidad del texto, de lo que ella está haciendo en distintos lados. Esta es una serie que nosotros le pusimos muros, le pedimos unas 5 o 6 imágenes, y pedimos a otras personas también, y después nosotros miramos y dijimos, si esto puede resultar, puede funcionar, muchas veces al azar, no lo pensamos, si este texto va con esta gráfica, porque pensamos que la calidad de una obra artística puede dialogar con la calidad del texto. ¿Por qué? Porque es la profundidad de los dos creadores lo que dialoga. Es decir, la imagen es tan poco referencial, por decir así, más abstracta, menos figurativa, y en el caso de Rodrigo también hay una densidad en la metáfora que obviamente no se puede explicar el poema, y eso es lo más entretenido, porque lo que no se puede explicar muchas veces es lo que más te emociona. Y eso es lo que la gente no entiende. Lo que a veces es más explicable es lo más fácil y tiene una sola lectura y no resiste. ¿Y por qué eso no te termina emocionando? O te tiene que emocionar solamente en el mensaje. Pero ¿qué pasa con esa poesía del hambre, de esto, del manifiesto del elector o de los caminos del pan? Hay algo que te emociona y tú no sabes qué es lo que es. Bueno, eso los rusos lo establecieron a principios del siglo XX y se llama extrañamiento. La poesía sirve para desautomatizar la mirada. La poesía no es, la poética en sentido amplio que nosotros vemos, no es para automatizarla. Todo lo demás es para automatizarla, todo es una función instrumental del lenguaje. Pero el arte es para hacerte pensar, para pensar al revés, para desautomatizarte. Entonces ahí invitamos a Carolina Salinas a que mandara una serie de gráfica, nada que ver, ella no ve los textos de Rodrigo, nada. Ella manda su gráfica y nosotros lo podemos poner en La Botella o en otros libros, y le digo, no, pero esto es como para La República Ardiente, etc. Me dijo, yo estoy trabajando con esta serie, si a ti te interesa, y mandó la serie. Y yo dije, sí, esto va a funcionar. ¿Me entiendes? Eso es lo importante. Lo importante es que acabemos con la ilustración. Para nosotros es súper importante acabar con la ilustración. Es decir, que no, porque tenga que estar la imagen, está ahí en su valor, tiene que haber un valor en la imagen, un valor también artístico, y no estar supeditada al texto, y el texto no estar supeditado a la imagen.
Y yo creo que por primera vez, porque nosotros lo veníamos haciendo en Plexo América, por primera vez nosotros logramos que en un libro personal, como él era editor y generalmente publicamos los demás y no nosotros, luego va a salir también lo mío con la gráfica de Jennifer Cano, colombiana, por primera vez logramos que en un texto personal se pudiera concretar nuestra poética en sentido amplio. Por eso para nosotros es tan importante. Pues. Así es, Raúl. Por eso está todo puesto ahí. Raúl, ¿sí? ¿Me entienden? Es raro, porque es un concepto diferente. Es dar la vuelta a las cosas, porque para eso también hay que ser creativo. ¿Por qué vamos a seguir haciendo más de lo mismo? Si para mí eso es aburrido. Quedó claro. Adelante, Raúl. Lo teníamos claro desde el principio cuando el señor Rodrigo Suárez Peñán dio la explicación en el sentido que había una separación del texto. Uno es el creador del texto y el otro es el creador de las artes plásticas. Yo hice una relación, una mala relación, cuando empecé a hablar sobre ello. El señor Peñán lo aclaró, pero señor Peñán, señor Rodrigo Suárez Peñán, ya quisiera tener yo a la par mía alguien que me defienda de tal forma como lo hace la señora. No, pero sí. Es que no es a él, es al proyecto. Pero es solamente darme información, más información, digamos, lo que hizo Karina. Es que es al proyecto, no es a él. A mí no me interesa salvarlo a él, ni a Carolina tampoco. Me interesa salvar el proyecto, porque en el proyecto hay mucha gente involucrada, son 10 años. Pero estaba explicado, estaba muy bien explicado cuando el señor Peñán hizo la aclaración. Lo que usted hizo fue ilustrar todo eso que el señor Peñán había manifestado en poquitas palabras. El señor Peñán dijo lo que usted dijo en muchas palabras. Quiero decirles de que, como decía al principio, que la poesía de cada escritor es como las huellas digitales en el ser humano. Y cada uno tiene su texto, su forma de expresar. Y lo interesante que a mí me resulta de la poesía, de lo que poquito que yo he leído del señor Peñán, es que hay en el trasfondo de esa poesía la necesidad de explicar la poesía. Hay muchos poetas que escribimos de una forma sencilla y que no se necesita mayor explicación. Pero hay muchos poetas que tienen mucho mensaje bastante filosófico, más profundo, y que para entenderlos y comprenderlos y que llegue ese mensaje hacia todas las clases sociales, desde el nivel más bajo intelectual hasta el nivel más alto, se necesita tener un término promedio. Y por eso es bueno a veces preguntar, cuestionar, preguntar, decir, ¿qué quiso decirnos con esta frase, por ejemplo? Como no tengo conmigo al frente para leerlo textualmente, no puedo decirles algunas de las cosas interesantes que me resultaron. Lo que sí creo es de que él, además de dominar el idioma español, domina el idioma inglés. Él da clases de inglés como segundo idioma y eso le permite a él dominar otro tipo de cultura. Y eso es bien interesante porque los poetas son más globalizados y en la medida en que logran tener mejor conocimiento de la cultura de otros países, de otras naciones, otro tipo de sociedad, también les permite expresar una poesía de mensaje. Hay poesías de diferentes estilos, hay poesías con un mensaje profundo, hay poesías que es puramente romántico, lo que nacemos los jóvenes, o lo que hacen, mejor dicho, lo que hacen los jóvenes en su despertar de la pubertad hacia la adolescencia y empiezan a sentir el amor hacia su pareja, sea mujer o sea hombre. Y ahí van manifestándose los primeros versos poéticos. En la medida que se va desarrollando y que se van convirtiendo de alguna forma en parte activa de la sociedad, también van transformando esa poesía. Y lo que yo he observado es justamente eso, y por eso era que yo quería tener la oportunidad de leer y cuestionar. Lastimosamente no lo tengo frente mío. Y, yo quisiera aportar algo a todo esto. Sí, a ver, la construcción de un poema, cuando es un poema sobre todo vanguardista, simbólico, pues es que tiene una calidad polisémica. O sea, tú la lees y es como un abanico de colores. Si tú sufres de astigmatismo, pues ves un color diferente. Si tú tienes la vista normal, ves otro. Alguien que es inculto ve otra cosa. Una persona muy culta ve otra. Entonces, es la naturaleza polisémica del arte, de la poesía. Si tú le preguntas a un poeta, ¿qué quiso decir con esta metáfora? Pues eso no se pregunta. Claro, se puede preguntar, pero no se debe. A lo mejor una vez le dijeron a Neruda, oye, ¿por qué dices tú en uno de tus poemas que a la muerte de García Lorca pintaron de azul los hospitales?
Pues el poeta hizo un gesto de decir, bueno, espérame, ¿qué me estás preguntando, no? Cuando uno está escribiendo, pues le sale la metáfora, pues, y quién sabe de dónde vino, seguramente de la musa o del Déjame decirte subconsciente. algo. Sí, Las preguntas se hacen porque requieren una respuesta. ya, Si se pregunta es porque uno quiere conocer, quiere saber claro. algo. Una cosa es lo que yo entiendo e interpreto en la lectura que le doy a lo que escribe alguien. En este caso estamos hablando del señor Peñán, estamos hablando de Rodrigo Suárez Peñán. Y una cosa es lo que él escribió, otra cosa es cómo yo percibo lo que él escribió, o cómo tú lo percibes, o Damaris, diferentes formas de interpretar. Pero para mí lo interesante es qué quiso decirnos el señor Peñán. Bueno, aquí tengo un ¿Por qué? poema de él. ¿Por qué? Porque solo aquel que escribe un poema, que escribe en cualquier sector de la literatura, solo él está bien claro de lo que él quiso manifestar. No creo. La interpretación que tenemos... No creo, a veces el poeta no sabe lo que quiere decir, simplemente lo dice. Por ejemplo, quiero leer esto. La República Ardiente. No quiere cesar ese llanto carcomido. ¿Qué quieres decir con eso, Rodrigo? Ese llanto carcomido. Sobre el cual se movilizan los hábiles retoños arrojados a una crédula disimación. Me permite, estoy leyendo un poema. Permíteme, Raúl, por favor. A ver, rebobino. No quiere cesar ese llanto carcomido, sobre el cual se movilizan los hábiles retoños arrojados a una crédula diseminación, cuadernos mutilados al fin del día. Los hombres calados al sur de nuestra frontera, al pie de las torres de alta tensión, inmóviles, los hilos eléctricos se encargan de alterar el derrotero. No acaba la esclarecida recta, la cañada, donde pusimos a resguardo nuestro dolor. La frontera nos escupe y agachamos el pie torcido. El rengo nos traiciona a cada paso. Somos el cadáver adánico, la última provincia sostenida, preparada para el olvido más cruel, mientras los muertos se estancan en lo poco que queda de la República Ardiente. Esto es todo y esto es nada. O sea, ¿de qué forma yo voy a construir algo? De una forma consciente, cerebral, razonada. Si soy un artista, soy un poeta, yo tiro, ahora sí que la brocha para un lado y luego la otra, y luego agarro un color que no tiene que ver nada y empiezo a construir ahí un monstruo de belleza multicolor. Y le pregunta a una amiga a Picasso, oye, Picasso, me gustan tus pinturas, pero no las entiendo. Y entonces Pablo Picasso voltea y le dice, oye, fulana, ¿y te gustan las almejas? Sí, me encantan, tú sabes, y las entiendes. Entonces, a veces el texto, la pintura, es para eso. Como decía Karina, como decía Karina, te sorprendes a cada verso, ¿no? Y te vuelves, no loco, pero sí te vuelves a ti mismo una sonrisa irónica. La frontera. Y empiezas a pensar Chile, la frontera. ¿Con quién tiene frontera Chile? Pues hay una frontera histórica con los araucanos, ¿no? Donde no pudieron entrar los españoles y donde todavía hay una guerra contra los criollos y los mestizos. Entonces, por ahí vacilando un poco, porque conoces, por ejemplo, para conocer a Miró y su obra, ahorita conocer si estuvo en la cárcel del fascismo, ¿no? ¿Por qué pintó una raya ahí y dices en la cárcel esto es no sé qué? Entonces, hay un poco, como tú bien lo dices también, Raúl, toda una atmósfera que revelar para poder interpretar, más que para poder entender. Esa es mi visión. Puedo estar equivocado o no, aquí hay mucha gente que sabe más que yo. Igualmente, yo también puedo estar equivocado, lógicamente, puedo estar equivocado con lo que yo estoy manifestando y estamos en ese mismo nivel. El punto es, por ejemplo, qué interpretaste, qué sentiste, cómo entendiste el poema que tú acabas de leer. Ahora, lo disfruté. Déjame terminar. Ahora, ¿qué quiso decirnos el señor Rodrigo Suárez Peñán en este poema? ¿Cuál es la interpretación que él personalmente le da a ese escrito? Ahora déjame decirte, ¿será la misma interpretación que tú le das? ¿Será la misma interpretación que yo le doy? ¿Será la misma interpretación que Damaris pueda darle? Entonces, pero hay una cosa que es inevitable y eso no se puede discutir. ¿Qué fue lo que Mr. Rodrigo Suárez Peñán quiso decir?
Eso es lo que realmente... Si yo fuera el poeta y me preguntaran eso, Esa es la hubiera sustancia. hecho. Sí, Pero a ver, Rodrigo, te lanzaron entiendo la pregunta, una sí, pregunta. entiendo la inquietud, sí. Claro, uno, bueno, en realidad es complejo, es compleja la respuesta en todo caso, porque al escribir, claro, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene un acercamiento a la poesía, a una, ¿no? A veces, como dijiste, José Luis, es un acercamiento más del inconsciente, yo diría, en el caso mío, en varios de los poemas, en otros poemas son más digamos, son más racionales, por así decirlo, ¿no? Como Los Caminos del Pan, por ejemplo, que está escrito como desde otra perspectiva. Pero en este caso, en estos poemas de la República Ardiente, hay varios que están escritos, digamos, desde una suerte de inmersión, digamos, dentro de mi, digamos, conciencia, y tienen que, yo creo que debe mucho, digamos, quizás a la corriente o al surrealismo, ¿no? Y muchas de estas imágenes son imágenes que a veces nacen, a veces se activan, ¿no? O una imagen lleva a otra, ¿ya? Y se coordina. Entonces, claro, ahí en estos poemas se les puede dar, digamos, unos indicios generales, como por ejemplo, claro, en el tema de la República Ardiente, esto de las torres de alta tensión, lo asocio, digamos, con los movimientos armados, por ejemplo, en Chile, el Frente Patriótico, por ejemplo, que ponía las bombas de alta tensión. Entonces aquí hay siempre hay un sujeto, digamos, ¿no? Hay un sujeto que representa quizás ciertos personajes, por así decirlo, ciertos arquetipos de la historia chilena o de la historia latinoamericana, ¿no? Bien. Y ese rengo, digamos, que nos traiciona a cada paso es como también quizás la imagen, ¿no? También del autosabotaje, quizás, o de la mala suerte, o quizás de un cierto fatalismo histórico que nos hace la trampa, ¿no? El que no retrasa el avance. Bien. Bueno, hemos pasado ya el tiempo que destinamos para este tipo de eventos. Generalmente cuando nos vamos, cada quien dice su palabra para despedirse. Yo quisiera, Damaris, que tú nos dijeras algo antes de despedirnos y que todos demos una ronda y digamos adiós hasta la próxima. El próximo sábado no vamos a tener programa porque voy a la frontera. No allá con los araucanos, aquí en la frontera de México. Y entonces ya le tiré el pial a Patricio Bruna, al Pato Bruna. Encontré este libro ahí, que tengo como 5 o 7 de él, pero bueno, con el cambio. Entonces me parece que va a ser el 19, o sea, de este sábado que viene en 8, para que estemos listos. Y voy a mandar lo más que pueda, a ver si me puede ayudar Karina con algo que me mande de él, porque ella también ha estado trabajando con Patricio Bruna desde hace rato. Bien, Damaris, si quieres despedirte y despedirnos, y luego le paso la palabra a Raúl y al final a nuestros invitados. Bien, para mí ha sido un gusto conocer a Rodrigo y a Karina, encantada. Igualmente. Y esperamos pues que no sea esta la única vez. Y pues un abrazo, Raúl, ¿verdad? Y a ti, José Luis, muchas gracias también por invitarme y por esperarme, porque la verdad es que paso bien ocupada, Sí, ¿verdad? Y ya ahorita, después de esto, voy para una reunión, así que así paso. Pero gracias no por tengo... tu esfuerzo estar acá, Sí, me encanta. Bueno, así que yo encantada. Cuando pueda, pues aquí voy a estar y gracias, Muy gracias, gracias de bien, verdad. Damaris. Ella es maestra de kindergarten, imagínense, los niños. Mm. Don Raúl, la despedida. E ilustra sus propios cuentos que hace para los niños. Ella misma los ilustra. Esa es la ventaja, Rodrigo, Sí. cuando en el caso de Damaris, ella domina la cuestión poética, textual, la literatura, y al mismo tiempo domina esa otra
Bueno, rama del arte estoy que mal, sí, Él nos va a ella señalar. sí, yo creo que a ella se le facilita un poquito más a Oh. hacer que cohesionen tanto el texto como lo gráfico. Estimados amigos que todos los días sábados están en la fauna de la poesía aquí con José Luis González, el capitán. Es alguien en el cual yo tengo mucho aprecio porque desde hace un tiempo que él me invitó a sus programas, me ha tomado en consideración, me ha tomado en cuenta y me está invitando, formo parte de este programa prácticamente. Me siento privilegiado en ese sentido. Tener que compartir con personas cada fin de semana un personaje nuevo, un poeta nuevo, alguien importante en diferentes sectores, pero que esté relacionado con la poesía, eso es algo que nos ayuda a poder crecer y compartir, lógicamente, es algo interesante. Por ejemplo, el que ahora tenga como invitado especial al señor Rodrigo Suárez Peñán, me ha permitido a mí ir a ver e investigar quién es el señor Rodrigo Suárez Peñán. Y entonces cuando voy y empiezo a leer, empiezo a buscar qué ha escrito, qué ha hecho, entonces me doy cuenta que no es cualquier poeta, es un poeta bastante especial con una forma de escribir muy especial, y porque por eso se vuelve interesante más tratar de entender su lectura. A cada uno de los que escribimos y publicamos algo, nuestros lectores de alguna forma se identifican con nosotros en la medida que nos pueden entender. Señor Rodrigo Suárez Peñán, gracias por dejarme decir cosas, sacar mi lengua, mi voz, para mencionar algunas cosas de usted, y felicitaciones a la señora que tiene a la par, no sé su nombre, no se me ha quedado a través de lo que hemos estado conversando. Karina, la felicito, usted tiene una facilidad de expresión y vamos, ojalá le voy a hacer llegar algún par de mis poemas para ver si logro captar esa. ¡Qué valor, maestro! Tienes un valor inmenso. Hasta pronto, cuídense, un abrazo. Muchas gracias. Qué valiente el Raúl, va a mandar a Carolina su poema. Bueno, yo quiero agradecerles, siempre que vienen poetas acá nuevos, nosotros les decimos, ¿aceptas pertenecer a la Divina Fauna? Y antes de que me contesten si sí o no, les decimos, el único requisito es que sigan haciendo lo que ya están haciendo, ¿sí? Entonces, luego me dicen si quieren pertenecer a la fauna. Y Rodrigo, Karina, queridos amigos, cada que voy a Chile los veo y bueno, compartimos el buen vino y el buen pan y desde luego me venden unos libros ahí y ahí vamos. Les doy la palabra para que se despidan también ustedes, Karina, Rodrigo. Mire, yo quería decirles que no quiero que quede la imagen de que somos muy complicados y todo, sino que para nosotros los comentarios de las personas amateurs que a lo mejor no han tenido el privilegio que nosotros hemos tenido de tener este alto nivel de instrucción, entre comillas, pero también sin tener poder, porque nosotros no somos los críticos con columnas en los diarios, no tenemos eso, entonces también agradecer en los comentarios, porque sí, nos prepara a nosotros también para argumentar y contraargumentar porque sí, pero no, porque no, pero sí. Y en ese sentido yo también quería retomar que es muy importante cuando uno define las cosas desde dónde está mirando. Por ejemplo, si uno ya piensa, como Raúl, que la última palabra la va a dar el escritor, eso es del siglo XVIII, eso es romanticismo, y entonces yo estoy mirando la literatura desde ahí. Le estoy pidiendo al escritor como un genio que me diga su última palabra y su interpretación. Yo concuerdo con todo, sí, que el poema debería resistir a las múltiples lecturas, que dijo José Luis, que hablamos acá, y por lo tanto debería resistir y no ser solamente una lectura, que terrible que todos entendiéramos lo mismo y para todos fuera lo mismo un poema. Entonces en ese sentido el escritor es su primer crítico, pero es solamente una lectura entre todas las otras porque ya el texto no es de él. El texto se fue, y eso lo probó el 60 con la teoría de la recepción, dijo, es importante que el texto se complete con el lector. Y el lector son miles de lectores, el texto ya de la República Ardiente ya echó a andar, y todos los interpretarán de una manera distinta. Nosotros acá estamos difundiendo para que realmente se lea y se interprete, pero
pero no tenemos ningún poder ni nada, no tenemos nada. Entonces, en Claro. ese sentido, darle las gracias a ustedes también, porque yo creo que acá hemos conversado mucho más de las cosas profundas que queremos conversar que incluso en nuestra universidad o en nuestras clases. Esto es lo que hay que hacer. Hay que difundir este debate, los conflictos, saber que no estamos de acuerdo en todo y que no estamos ya, no tenemos que renunciar, o sea, tenemos que renunciar a esa universidad que no tiene ese espesor, o esa vida que no tiene ese espesor, que deja de lado el debate como si todos estuviéramos de acuerdo en todo. Entonces, Ya. gracias, Luis, porque yo encontré por lo menos eso, ¿verdad? Como Sí, esa manera de irnos construyendo el mundo entre todos. Esa es Así la es. universidad para mí, pues, una universidad en sí, sentido yo amplio creo, también. claro, yo creo que sí, pues Karina, sí tiene razón en ese sentido. Claro, mi opinión o mi interpretación sobre el poema va a ser, claro, una más, ¿no? Obviamente sí, entiendo que es siempre interesante conocer la voz o lo que dice el escritor, el creador de los textos sobre lo que escribió. Pero eso no quiere decir que la mía sea la correcta o la única. Claro, la idea es conversar, digamos, ¿no? Dialogar, intercambiar, y cómo lo hacemos acá, claro, como llegamos también, eso nos permite también esta instancia, ¿no? Discutir sobre los textos también, ver cómo lo ve uno, cómo lo ve otro, descubrir, digamos, ¿no? Siempre hay unas cosas nuevas, ¿no? El texto no se agota, y lo importante, ¿no? En ese sentido es ver qué cosas nuevas aparecen, ¿no? Entre la emoción, la interpretación, los textos, la relación que uno hace, ¿no? Como, ¿qué le llegó a usted como Raúl Lector. Palacio, como Damaris, ¿no? Cómo lo relaciona también con su realidad, porque claro, yo escribo desde mi realidad, desde mi lugar como de estar en Santiago, en Valparaíso, vivir aquí en Chile, ¿no? Con la realidad inmediata que me tocó del neoliberalismo, los gobiernos, digamos, de la concertación y todo lo que ha producido también mi historia, digamos, del exilio, de estar aquí, vivir aquí, digamos, y estar sumergido, digamos, dentro de un sistema económico, político, ideológico, digamos, que eso aparece, digamos, en la diseminación también en cuanto a lo que la destrucción de lo colectivo, ¿no? La individualización extrema, ¿no? Y un poco, ¿no? Como ese cuerpo se trata de reconstruir, ¿no? Ahora, estos textos también, como dice José Luis, fueron escritos, digamos, entre el 2016, 2018, 2019, o sea, entonces, también ahí hay como una evaluación, se puede ver quizás un cierto paisaje, ¿no? Una atmósfera de Valparaíso, de Santiago. Damaris, te estamos entreteniendo. Bueno, así Es eso que es. Pero muchas gracias. tiene que ir a trabajar de nuevo. Oye, Rodrigo, Karina, un abrazo muy fuerte también a Raúl y a Damaris. Sí, adelante, Raúl. Usted le también un minuto nada más. No creo que tome más. Damaris, un minuto hay que darle, Raúl. Esto que escribió el señor Rodrigo Suárez Peñán, Manifiesto del Elector, lo conoce, lógicamente. Manifiesto del Elector. Vea qué interesante esto. No tengo el cambiante dolor, atraviesa la calle con sus fachadas. La tierra ha descendido. Un alud fortuito, barro que relata la oscura pantalla. La floja balada del elector siembra una canalla esperanza donde el ácido golpea el hígado nuestro. No nos pongamos a llorar por la bilis derramada, el pan duro del olvido. La mesa puesta cansada de esperar. No tengo más que decir de esta calle de lenta función donde los vecinos terminan por reponer el estuco de las fachadas y ahí se quedan pasmados. Y no tengo. Solo la espátula que impide que esta casa se caiga a pedazos. He ahí uno de los poemas del señor Rodrigo Suárez. Gracias. Hasta pronto.
Ya. Suena Hasta mejor. luego. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Gracias a todos. Damaris, gracias a todos. Y hazme llegar los correos, José Luis. Hazme llegar los correos para poder invitarlo en otros lanzamientos nuestros, de otros lados. No te escuchamos. Es que apagué porque estaba sonando el teléfono. Bueno, nos vemos hasta siempre. Aquí estuvo Patricia, Galaxy, JB y el hermano de Rodrigo, que no creo que se fue. Bueno, listos. El tío. Al tío. La mamá. Nos vemos. Un beso a todos. Que estén bien. Chao. Gracias por todo. Gracias. Muchas gracias.